Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción y de la Cámara de Construcción de Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días, a sus órdenes. Buenos días. Según datos del Banco Central del 31 de diciembre, a lo que hace referencia a Cordes, en el tercer trimestre del año 2015 ya la economía ecuatoriana registró una contracción del 0.8% frente al tercer trimestre del 2014. Una primera caída interanual, dicen, desde el 2009. Y en los componentes del PIB, es lo interesante, vemos que el gasto del gobierno cayó en 1.4% y la formación bruta del capital fijo, que es la inversión en construcción, en maquinaria y en equipos, se redujo también en 3.2%. ¿Cómo se están sintiendo los efectos de esta caída en construcción, en inversión en maquinaria, en equipos, etcétera? Bien, gracias. Es evidente la situación de crisis que pasa el sector de la construcción, y no solamente en lo que respecta al desempleo que genera en los obreros que están vinculados directamente, sino también en aquellos individuos que se dedican a las actividades que proveen bienes y servicios al sector de la construcción. Y digo, es tan evidente que en este momento se da porque por ejemplo, los porcentajes de caída de las ventas de todas las actividades relacionadas con el sector, no solamente las ventas relacionadas con vivienda, es dramática. Por ejemplo, solamente por citar una, el Cemento Nacional o la Cemento registra porcentajes cerca del 12% de caídas que no se había visto en los últimos 30 años. Venta de bloques áridos, hormigón premezclado, desempleo que anda alrededor de entre posiblemente 25.000 personas a 100.000 personas, dependiendo de la información de donde nosotros le estemos buscando. Por lo tanto, hay una crisis dramática para el sector, hay desempleo, hay pocas ventas, bueno, y producto de la situación económica, que el gobierno no lo lee como una crisis, sino factores coincidentes como el precio del petróleo, la crisis en China, la apreciación del dólar. Pero lo cierto es que el gobierno central está en deuda con ciertos pagos, también los gobiernos autónomos descentralizados, y estos a su vez a los contratistas. ¿Cómo está afectando la deuda del gobierno central, municipal, a los contratistas? ¿Están paralizados? Primero, los contratistas públicos están pasando por unos apuros horrorosos, no solamente por el hecho de que no se les paga por sus obras, que muchas veces ya fueron inauguradas y están siendo aprovechadas por el gobierno. Por citar una, por ejemplo, el edificio del UNASUR, por citar las canchas deportivas del Parque Samanes, por citar una serie de instituciones educativas y del Consejo de la Judicatura. No se les ha pagado a sus contratistas, que están pasando apuros, que sin embargo el SRI y el Seguro Social les ha exigido, les ha cobrado multas y los tiene amenazados con una serie de acciones por efectos de su incumplimiento. Es dramática la situación con aquellos individuos incluso a los que no pagándoseles se les ejecutan las garantías, sin que se establezca una correlación entre lo invertido y el valor de la garantía que presentaron por Pero el además anticipo. con un efecto dominó, es decir, porque no se paga a los contratistas y los contratistas a su vez que pasen la cadena, ¿no? Pero definitivamente todos los proveedores que tienen que ver con las actividades de los contratistas públicos están pasando apuro. Y no obstante que entienden la situación, también hay que entender la situación de que esto provoca desempleo, provoca crisis, y lamentablemente, a pesar del ofrecimiento del gobierno, hasta el momento no vemos nosotros acciones decididas para resolver este problema. Bueno, en medio de esto está el anuncio del IES de construir más hospitales, por ejemplo, lo cual es bueno, además es necesario, pero ¿quiénes lo van a construir? Para la construcción y equipamiento del Hospital General de Machala se adjudicó el proceso al consorcio Hospital Machala. ¿Quiénes lo conforman? Sinohydro, que es una empresa china estatal, y Maquiver, que es española. Son 59 millones de dólares. Y el Hospital de los Ceibos, acá en Guayaquil, 200 millones de dólares adjudicados a Sinohydro, China, y Puentes y Calzada, que es española. Estas empresas terminarán contratando mano de obra ecuatoriana. ¿Qué observaciones tienen sobre las adjudicaciones como constructores? Mire, este es el ejemplo más claro del irrespeto que se da
al sector que está más golpeado en esta crisis, como es el sector de la construcción. Es una afrenta a la crisis que estamos nosotros pasando como constructores. Una institución como la Seguridad Social, que tiene los recursos que fueron tomados del Fondo de Salud, de pensiones, para traspasarlos al Fondo de Salud, al amparo de pagarle a los prestadores externos y financiar las construcciones de estos hospitales, dice que va a recurrir a préstamos externos y que los prestamistas externos lo obligan a contratar empresas extranjeras que terminarán viniendo y subcontratando con ecuatorianos por un valor de por lo menos el 70% de lo que ellos están cobrando. Y el ejemplo son los hospitales de Monte Sinaí y de otros que están construyendo por el Ministerio de Salud. Por lo tanto, es una afrenta. Ya hay antecedentes en casos como esos. Pero no lo dudes, definitivamente terminarán siendo los ecuatorianos. Y lo que llama la atención son las expresiones del director general, del presidente del Consejo Directivo de la Seguridad Social, cuando me dice, y lo digo así porque frontalmente menciona mi nombre, como que estamos preocupados por la venta de la piedra, la arena y el cemento. Estamos preocupados por los recursos de los ecuatorianos y de la seguridad social, que en un valor importante se van a ir a bolsillos de extranjeros. Los ecuatorianos podemos hacer esas obras y reclamamos el derecho, primero, que se cumpla la ley, y segundo, que se privilegie a los ecuatorianos. ¿Y por qué que se cumpla la ley? ¿Cómo se adjudicaron esos contratos? Porque la ley prohíbe que usted adjudique contratos sin tener financiamiento, y el señor Espinosa ha dicho que que el primero le exigieron firmar contrato y que ahora está buscando el financiamiento, y no importaría si no lo consigue, termina pagando con el recurso de los ecuatorianos, pero ya firmó contratos con unos precios escandalosamente más altos de lo que los ecuatorianos podemos cobrar. Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de las Cámaras de la Construcción, gracias por estar en contacto. A sus órdenes.